nefrótico, ¿sí? Entonces, en el síndrome nefrítico nosotros vamos a tener unas manifestaciones clínicas también muy sui generis, es que se dice la palabra, o sea, muy particulares de esta entidad. Puede a veces confundirse con el síndrome nefrótico porque en ambos va a haber algo de edema, un curso de edema, pero se diferencian de otras dos cosas, ¿sí? El síndrome nefrítico en general es autolimitado, ¿sí? Obviamente vamos a tener que cuando están en el debut de un síndrome nefrítico que sea de una causa, por ejemplo, una etiología no infecciosa, un ejemplo, el debut de un paciente con lupus eritematoso sistémico, que si ustedes recuerdan, dentro de los criterios SLIC para el lupus, está el compromiso renal y un paciente pues puede debutar haciendo una lesión renal aguda o un síndrome nefrítico que se manifiesta por edema, hipertensión y la hematuria, ¿sí? Entonces, aquí en lo que dice abajo de esta diapositiva es lo que usualmente es el síndrome nefrítico. Bueno, uno en la parte de arriba, que es de aparición súbita. Usualmente el curso es autolimitado, aunque sí hay algunas manifestaciones o algunas cosas que pueden persistir una vez ya se haya resuelto la sintomatología inicial, por ejemplo, lo que es la microhematuria, lo que es la tensión alta, algún grado de proteinuria que no debe ser en rango nefrótico, que pueden persistir. En general, el curso es autolimitado y en relación al síndrome nefrótico si es de etiología, digamos, infecciosa, por ejemplo, secundario a la infección por estreptococo beta-hemolítico del grupo A, generalmente es de curso autolimitado, ¿sí? Entonces tenemos que se caracteriza por la presencia de edema, hipertensión y hematuria. Esa es como la tríada clásica del síndrome nefrítico, ¿sí? Obviamente vamos a tener secundario al edema, ¿sí? Y a la proliferación mesangial endocapilar que ocasiona el síndrome nefrítico, vamos a tener que el paciente va a estar oligúrico, ¿sí? Oligúrico. Podemos tener una elevación de los azoados, o sea, una retención de nitrogenados con elevación de la creatinina, que esto va a ser de forma variable de acuerdo a la proliferación en el mensaje que tenga el paciente o traducido en otra forma hacia el compromiso en la membrana basal glomerular, ¿sí? Generalmente obedece o se presenta posteriormente alguna infección, ya sea faríngea o en piel, por eso es que allí nosotros tenemos unas cepas que son, se conocen como cepas, bueno, se me olvidó la palabra ahora exactamente, nefritógenas, que después del curso de la infección faríngea o en piel, van a ir a generar por medio de una reacción de hipersensibilidad tipo 3 o formación de complejos inmunes, generan esa activación allí en la membrana basal glomerular, generando la proliferación y la obstrucción, comprometiendo así la filtración glomerular. Si ustedes recuerdan, en el síndrome nefrótico nosotros teníamos era que había una hiperfiltración, ¿cierto? Una hiperfiltración. Aquí lo que vamos a tener es que esa membrana se va a engrosar secundario a esa activación de reclutamiento celular, expresión de moléculas de adhesión, se va a engrosar y se va a obstruir todos esos poros, se va a obstruir esas fenestras del endotelio que comprende la membrana basal glomerular y el paciente va a dejar de orinar. Al dejar de orinar, el paciente se activa lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, el cuerpo interpreta que está oligúrico, ¿sí? Que la volemia está baja, entonces empieza a retener agua, ¿sí? Empieza a retener sodio y el paciente se vuelve hipertenso, ¿sí? Secundario al compromiso de la parte glomerular, tenemos que va a haber una fuga de eritrocitos y nosotros lo vemos en la hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica. Esta es la epidemiología, también es una patología que, así como el síndrome nefrótico, es de entre los 5 preescolares o hacia allá los 6 años, ¿sí? Con un pico, por ejemplo, lo que es el libro
de las guías de vivencia en pediatría, dice que pues el pico es a los 6 años, ¿sí? Y que puede la presentación oscilar entre 4 a 15 años, que sería como el rango de presentación, con un pico hacia los 6. Si ustedes recuerdan, en el síndrome nefrótico nosotros hablábamos de un pico más temprano, ¿sí? Un pico más hacia entre los 4 y los 5 años. Menos del 5% están en menores de 2 años, 10% mayores de 40 años, o sea, en pacientes ya adultos, más frecuente en niños, sin una relación 2:1. Puede ser de presentación esporádica o epidémica. Cuando es de infección faríngea, generalmente ocurre entre 1 a 2 semanas posterior a la infección. Aquí hablamos de una infección bacteriana por el Streptococcus piógenes, ¿sí? El del grupo A. Estos son los serotipos asociados a la infección faríngea que se consideran nefritógenos, ¿sí? Aquí está el serotipo 1, 3, 4, 6, 18, 25, 49. Más frecuente en caucásicos y adolescentes, y cuando es en piel, que es el popular impétigo, ¿sí? O lesiones en piel, es entre 3 a 6 semanas posteriores a la infección en piel, ¿sí? Y estos son los serotipos encontrados, el 2, 49, 55, 57 y 70. Más frecuente en afrodescendientes y escolares. Nosotros miramos mucho esta parte del antecedente de infección en piel y después hacían el síndrome nefrítico. Epidemiología, más de 450.000 casos anualmente, 97% en países desarrollados, causados por cepas nefritogénicas de estreptococo betamolítico del grupo A. Acuérdense, no confundirlo con el del grupo B, que el grupo B sería ¿cuál, Santiago? ¿El Piógenes, doctor? No. A ver. Eso ya lo hemos hablado varias veces. Erika, ¿cuál es el estreptococo betamolítico del grupo B? Aquí estamos hablando del A. ¿El B cómo se llama? La verdad, doctor, no recuerdo. Bueno, vamos a ver si se ganan un punto malos todos. Vamos a empezar uno por uno. Ana María. Doctor, ¿no es la Galactiae? Esa es la Galactiae, sí, señor. Streptococo agalactiae. Ese es el que se ha relacionado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es el que se ha relacionado con la presencia de sepsis neonatal temprana, acuérdense, muchachos. Estreptococo betamolítico del grupo B o estreptococo galactiae. Estreptococo betamolítico del grupo A es el estreptococo piógenes. Yo creo que les había dejado una tarea de la clasificación de los gram positivos, ¿no? No, profe, yo no me acuerdo que se dejó la tarea. Diferencia entre cocos y bacilos y la diferencia entre un coagulasa positivo, catalasa positivo o negativo. Sí, sí, en una rotación. Y ya no la hemos revisado, ¿no? No, no, señor. No, señor. Bueno, sería un buen momento para revisarla. ¿Ya la hiciste? Pero no la tengo así como para diapositivas y algo, sino era como, pues, por si tocábamos el tema en rotación o algo. Pero si Bueno, quieres para mañana, pues yo organizo algo más estamos en rotación, claro. rotación con todos. Entonces, dinos cómo se clasifican los gram positivos. A ver, que voy a sacar mis apuntes por acá también. Yo tengo un cuadrito bonito de eso. ¿Hiciste el cuadrito o no? Pues yo saqué unas cosas, pero es lo que te digo, si quieres mañana, pues yo lo pongo como en las imágenes para proyectar de pronto y ver el cuadrito y esas cosas. Bueno, listo. Bueno, tenemos también brotes epidémicos que pueden ser como una presentación bimodal, ¿sí? Digamos en diferentes grupos etarios, diferentes tiempos también. Sigue siendo una patología muy común en áreas rurales, ¿sí? Sobre todo por las áreas que son muy húmedas, en la cual se asocia mucho las infecciones en piel por estreptococo.
No solamente el estreptococo, mire que son una gran variedad tanto de bacterias como de virus, parásitos, hongos y algunas otras condiciones inmunológicas que nos pueden desencadenar el síndrome nefrítico. Obviamente el 96% obedece al estreptococo del grupo A y pues el resto lo dividimos en ese porcentaje que queda, lo dividimos en esa gran variedad de agentes etiológicos. Otras condiciones, síndrome de Guillain-Barré, enfermedad aguda del suero por antibióticos o sueros heterólogos, que es algo más rebuscado, pero pues que pueden presentarse como síndrome nefrítico. Digamos que el concepto que a mí me gustaría mucho que se llevasen es que uno, no solamente el estreptococo del grupo A o lo ocasiona, es una gran variedad, pero predominantemente es él, ¿listo? El piógenes, ¿vale? Con las cepas nefritogénicas, ¿vale? Factores de riesgo, como todo en medicina, hay factores de riesgo, la pobreza, dificultades en el acceso de salud, condiciones higiénicas, hacinamiento y la desnutrición, que acuérdense que un paciente desnutrido es un paciente como si estuviese recibiendo una quimioterapia, ¿no? Un paciente inmunocomprometido, ¿vale? Porque tiene una respuesta inmune diferente a la de un paciente con un peso normal. Patogénesis, podemos tener que tenemos esos serotipos, tenemos la bacteria, ¿cierto? En esta ocasión, digamos que es el Streptococcus pyogenes, y digamos el serotipo 3, por ejemplo, ¿cierto? El serotipo 3, entonces, le da al paciente una faringitis, después de un periodo de resolución de la faringitis, unas 2, 3 semanas, el paciente empieza con edema, ¿sí? Empieza a ponerse hipertenso y empieza con hematuria, ¿sí? Esto es secundario a que ese serotipo, ¿sí? Va y se aloja ya a nivel del riñón y desencadena una respuesta inmune, ¿sí? Con la formación o la reacción de lo que es el complejo anticuerpo antígeno, ¿cierto? Y esto va a ir acá a la membrana basal, esta es la membrana basal glomerular que yo se la había presentado la vez pasada, se depositan esos complejos inmunes allí y genera una proliferación mesangial endocapilar difusa, que es como el hallazgo histológico del síndrome nefrítico. Pero no solamente puede ser por esto, también hay algunas condiciones o algunas otras hipótesis en las cuales no se asocia a un evento infeccioso no predece, no es predecido por un evento infeccioso, ¿sí? Por ejemplo, en caso de que no tenemos ni antecedentes de infecciones en piel ni antecedentes de infecciones faríngeas, que puede pasar y pasa con mucha frecuencia. Entonces, una de las teorías es que hay activación del receptor de plasmina, ¿sí? Es esta sigla que está acá, el NAPLR, que este receptor lo que hace es activar el complemento y producir esa proliferación mesangial endocapilar difusa, ¿sí? También está otra exotoxina pirógena del estreptococo B, que también se ha asociado a ello. Estos anticuerpos van y se alojan allí, a la membrana basal, ¿sí? Digamos que este es el endotelio, este endotelio, ¿sí? Secundario a estos con el complejo antígeno, anticuerpo, ¿sí? O ya sea la activación de ese tipo de receptor, se unen antígenos, activa la cascada del complemento y generan esta, me quedó la anterior diapositiva, generan esta proliferación del mesangio, que ustedes ven acá, esto normalmente no debe ser así. Aquí tenemos un reclutamiento celular en lo que se supone es la cápsula de Bowman, ¿sí? Donde está los vasos, los podocitos, donde está la membrana basal, y todo esto está una proliferación, proliferado, y pues no da paso para que la orina se filtre, y obviamente tenemos una tasa de filtración glomerular muy baja y el paciente se empieza a edematizar y empieza a retener todos los productos de desecho, por ejemplo los derivados de las proteínas, empieza a elevarse el BUN, la creatinina se empieza a aumentar y el paciente empieza a manifestarlo clínicamente como hipertensión y edema. ¿Listo? Entonces, tenemos una activación del complemento que puede ser por la vía alterna y por la de las lectinas. Las anafilotoxinas activan lo que es el C3, el C3 activa el complejo de ataque de membrana, que es el CAM, que es el C5-C9.
Hay un aumento de la expresión de las ICAMs a nivel del endotelio, con el reclutamiento de linfocitos. Todo eso hace que haya esa proliferación, ese infiltrado de polimorfonucleares, mastocitos, mejor dicho, todas las células de defensa, más la liberación de más interleuquinas, generan pues, uno, apoptosis a nivel celular, inflamación, proliferación, daño glomerular, y en última instancia, una disminución de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, o del glomérulo, ¿cierto? Una disminución de la tasa de filtración y el paciente hace oliguria o anuria. ¿Listo? Son como algunos patrones histológicos, patrón en cielo estrellado, patrón mesangial, patrón de Guillarnalda, ¿sí? Este es por medio de una inmunofluorescencia, donde se ven los depósitos depósitos de complejos inmunes a través de inmunohistoquímica, ¿sí? Y esta sí es por microscopía óptica. Más de fisiopatología para que quede más claro, ¿sí? Entonces vamos a tener una disminución del volumen de la velocidad de filtración glomerular, ¿sí? Eso hace una reducción del FeNA, ¿sí? De la fracción excretada de sodio. Esto ocasiona que se active el eje renina-angiotensina-aldosterona generando edema, generando hipervolemia. Generamos hipertensión ante la retención de sodio, ¿sí? Si el paciente no compensa ese aumento de retención de agua, de sodio, de todas estas condiciones, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca congestiva, que lo vi en un paciente con síndrome nefrítico que hizo una disfunción miocárdica, o el paciente puede hacer una encefalopatía, que sí no lo he visto, pero pues está escrito que lo puede hacer durante el periodo agudo de la enfermedad, ¿sí? En el periodo agudo, que son 2-3 semanas, ¿sí? Y después ya empieza la recuperación paulatina, ¿vale? La clínica, lo que les gusta a ustedes, muchachos, o a todos nosotros. Manifestaciones clínicas renales, tenemos hematuria. ¿Cómo se define hematuria, Erika? ¿Cómo se define hematuria? Ya lo hablamos en rotación, o alguien que me diga cómo se define hematuria. Ya lo hablamos en rotación, creo que con los dos grupos. Habíamos dicho que pues, hay dos formas, ¿no? Una es centrifugada y centrifugar. Una es mayor a 5. No me digan eso, me hacen llorar acá. Me voy de la... Eso es lo de leucocitos por No, eso es de Ya leucocitos. me voy, me fui. A ver, hematuria, Santiago. Es que en la orina tengo presencia de sangre que puede ser a nivel macroscópico o ya microscópico. Ah, yo les dije el valor para decir, tiene hematuria. Acuérdense, es algo sencillo, un número, a ver, que digan un número, a ver. ¿Cuántos consideran ustedes que hay hematuria en el...? A ver, voy a volver a presentar acá la Doctor, ¿no es presentación. mayor a 3 eritrocitos por campo? Muchachos, pero necesito que eso les quede claro. Sí, señor, usted lo dijo en la rotación. Claro, porque imagínense, para diagnosticar el síndrome nefrítico tienen que saber qué es hematuria, y si no saben qué es hematuria, pues, pucha, estamos fregados. ¿Ah? Entonces acá les voy a poner una diapositiva para que miren la definición de hematuria. Les quede en la retina, muchachos. Ya lo hemos hablado varias veces. Doctor, esa no era la que era como menor a 300 o menor a 100 para microscópica, o mayor a 100 o mayor a 300, que no recuerdo, para la macroscópica. No. Es un número. O sea, eso, la hematuria nosotros la vemos, o que se detecte, por ejemplo, hemoglobina en tira reactiva, o que detecten en el sedimento eritrocitos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver como hematuria, muchachos. Entonces, es algo de que pilas, mejor dicho, es una definición. Aquí se las voy a poner para que les, ya mejor dicho, les quede claro. Si les vuelvo a preguntar esto, ya no tienen excusa, porque ya se los mostré acá, se los dije en rotación y se los mostré acá, ¿sí? Entonces alguien que lea.
Definición de hematuria. A ver, ¿qué dice ahí Sofía? ¿Qué dice hematuria? Dice algunas diferencias entre consensos. Ajá, Que sea sí. mayor o igual a 5 eritrocitos en orina por milímetro cúbico, Sí, sí. o orina fresca, no centrifugada o centrifugada por campo de alto poder. Entonces, pilas, porque aquí no está diciendo que no tiene, puede centrifugarla o no centrifugar la orina, ¿sí? Entonces, muchachos, esta es la definición, digamos, más aceptada, porque hay alguna otra definición que dice que 3, que 2, ¿sí? Vamos que donde yo me formé, los nefrólogos decían, no, hematuria, porque algunos nefrólogos dicen hematuria 2 mayor de 3, ¿sí? Hematuria, más de 3 eritrocitos por campo, ¿sí? Y para ustedes saber el origen de esa hematuria, sí, porque esa hematuria puede ser esto, mire, puede ser microscópica, macroscópica, transitoria, intermitente, persistente, asociada a alguna sintomatología, bla, bla, bla. Pero entonces, para saber el origen, ustedes tienen que, bueno, esto es el que se detecta por tira reactiva, esto, ¿sí? Esto es lo que les voy a decir porque después me dicen, no, no me lo dijeron, no, salió en el examen y no lo explicó. Mire, para ustedes y estudiar la hematuria, si por ejemplo llega un paciente que tiene hematuria y ustedes, uy, madre, ¿cuál es el origen de esa hematuria? Ustedes tienen que preguntarse siempre que vean un examen o que analicen un laboratorio, es con qué lo pueden relacionar con base en lo que está presentando el paciente o con base por lo cual usted lo pidió, ¿sí? Por eso uno no debe pedir exámenes así a la loca, ¿sí? Si, por ejemplo, si pides un examen porque, ajá, pero resulta que salió alterado, entonces tú empiezas a preguntarte, ¿pero qué será, sí? Si tú más bien pides exámenes dirigidos, esperando encontrar algo, esperando descartar algo, pues bien, ¿sí? Entonces el mensaje también es no pedir exámenes así a la loca, lo que dice coloquialmente. Entonces, mira que aquí dice que los eritrocitos deben de salir así, eumórficos, ¿sí? Todos bonitos, ¿sí? ¿Vale? Así. Cuando salen así, dismórficos, ¿sí? Dismórficos, en la cual esos eritrocitos dismórficos, el porcentaje, ¿sí? Porcentaje, que eso te lo debe decir ahí el estudio, por eso yo les digo, cuando me presentan algún paciente con hematuria, yo les digo, ¿y ya le hicieron morfología globular o morfología eritrocitaria urinaria? Y es como si les estuviera hablando en chino, ¿sí? Que eso es algo que se supone que se debe pedir, o lo que antes se llamaba el test de Hamburger o el test de Addis, ¿sí? Entonces, es estudiar esos glóbulos rojos que están detectando y ver, oiga, ¿cuántos de estos glóbulos rojos son alterados y cuántos son normalitos? Cuando salen así todos espichados, ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Que dónde está el origen cuando salen así todos espichados? Así todos, mejor dicho, todos de diferentes tamaños y como rasgados, como si por ejemplo, hagan de cuenta de que ustedes van a pasar por una puerta y pues madre, pasaron por esa puerta y les quitaron un brazo, les quitaron una pierna y llegaron allá donde tenían que llegar, pero llegaron como medios, ¿sí? Y pasan por un tubo, ¿cierto? Están pasando por un tubo. Pero antes de pasar por ese tubo pasan por una compuerta y en la compuerta les quitan un brazo, les quitan una pierna, ¿sí? Y cuando ya atraviesan el tubo es cuando salen allá con el tubo así como a medias. ¿Dónde creen que está el problema? ¿En el tubo o en la compuerta? ¿En la compuerta? Claro, en la compuerta. Y esa compuerta sería el glomérulo, ¿sí? Entonces sería que el origen de la hematuria sería glomerular, ¿sí? Y una de las causas de hematuria glomerular es lo que estábamos viendo hoy, que se llama síndrome nefrítico, ¿sí? Entonces, para ustedes orientar, aunque un paciente tenga síndrome nefrítico, no solamente tiene hematuria, sino tiene hematuria con origen que sea sugerente de origen glomerular, o sea, más del 20% de ese 100% de eritrocitos que te están detectando, por ejemplo, si te detectaron 20 eritrocitos, ¿sí? Entonces, más del 20% de 20, ¿qué? ¿Cuánto es el 20% de 20? ¿Alguien duro para las matemáticas? A ver. Son como cuatro, profe, cuatro, sí. 20% de 20, acá sí, 4, más de 4. Entonces, más de 4 eritrocitos dismórficos, y eso te lo reportan ahí, más del 20% dismórficos. Tú dices, bueno, es una hematuria glomerular y el paciente está hipertenso y tiene edema. Entonces, el blanco es, gallina lo pone. Sí, diferente, entonces, si el paciente no tiene edema, está hematúrico,
y por ejemplo tiene síntomas urinarios bajos, usted dice, ah, pues esto es bajo, el motivo de ese sangrado o de esos hematíes es bajo y no es glomerular, ¿sí? ¿Vale? Entonces, este es un concepto también que debe quedar claro. Más del 20% en la morfología eritrocitaria urinaria es urgerente, ¿sí? Miren la sensibilidad y la especificidad de patología glomerular, ¿sí? Glomerular. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces hagámonos de acá y volvamos a la otra presentación. A ver. Síndrome nefrítico. Listo. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿cierto? Entonces vuelvo y pregunto. Juan Diego. Señor. ¿Está? Sí, sí estoy. Listo, aquí dice manifestaciones clínicas hematuria. Entonces dime, hematuria, ¿cómo es la hematuria en el síndrome nefrítico o en alguna patología glomerular? ¿Cómo debe ser esa hematuria? Sería con un encuentro de más del 20% de los eritrocitos dismórficos. ¿Okay? En el sedimento, en el parcial de orina, ¿no? Eso es lo que se están viendo, ¿no? La hematuria es en orina, ¿no? No se van a confundir, ¿vale? Sí, señor. Hematuria, orina, ¿sí? Oliguria, listo, ya hemos hablado también de los rangos del gasto urinario, ¿cierto? ¿Cuánto es lo normal, digamos, en cualquier grupo etario? Mayor a, ¿Cuánto es lo mínimo? Lo mínimo que mayor a 1. puede, mayor a 1, ¿sí? Es como lo mínimo, ¿sí? Inclusive hay Sí. algunos textos que dicen, no, que debe orinar 2 cc por kilo, que es bien chiquitico, por ejemplo, neonato, pero mínimo 1. Si está por debajo, ese paciente está oligúrico, ¿sí? El edema, ¿sí? El edema que también es un edema que puede ser así como el del síndrome nefrótico, que puede dar también ascitis, puede dar derrame pleural, porque aquí tenemos una hipervolemia, ¿sí? Pero la diferencia es que no vamos a tener esa hipoalbuminemia, ¿sí? Por eso aquí la proteinuria y la hipoalbuminemia están en asterisco, porque no tenemos, si tenemos una proteinuria, no tenemos una proteinuria en rango nefrótico, ¿sí? Ni tenemos una hipoalbuminemia tan marcada como por debajo de 2.5, ¿sí? Manifestaciones cardiovasculares, hipertensión arterial, la falla cardíaca, edema pulmonar, ¿sí? Que pueden hacer, secundario a la insuficiencia cardíaca congestiva. Recuerden que hacen un flujo retrógrado, entonces hacen edema pulmonar cuando falla la bomba. Manifestaciones hematológicas, anemia y trombocitopenia pueden estar presentes, ¿sí? Miren este estudio tan bonito donde hicieron como las principales manifestaciones clínicas de acuerdo a 3 revisiones, ¿sí? De grupos de estudio. Y miren cómo está aquí en azulito, que el 93%, bueno, el 100% tenía edema, aquí de acuerdo a esta revisión, pero miren que el 93% de todos los casos, siempre había edema, oliguria, hematuria, ¿sí? Perdón, hipertensión, la oliguria y la hematuria y el edema, pues que estaba presente en casi todos, ¿sí? Entonces, recuerden, muchachos, clínicamente vemos esto, edema, hipertensión, hematuria y oliguria. Paraclínicamente podemos tener proteinuria, una proteinuria no nefrótica y como yo les nombré en la fisiopatología, recuerdan que había una cosa que decía activación del complemento. ¿Se recuerdan? Sí, señor. Sí, señor, Pues, cuando es si se activa infección. el complemento, por ejemplo, si ustedes, un ejemplo, están jugando con el celular y, no sé, unos jueguitos de esos de hoy en día que se la pasan jugando, nombren alguno, a ver, un jueguito. Bueno, pues, están Among jugando, Us. ¿cuál? Among Us, el del impostor. El de Bueno, están matar a los jugando amiguitos. y llegan y cogen y oprimen tanto una tecla, por ejemplo, oprimen tanto la tecla C y le dan y le dan a la C. ¿Qué pasará con esa tecla? De pronto como que se les consume o se les puede dañar, ¿cierto? Entonces, eso pasa aquí en el síndrome nefrítico. Le dan tanto a la activación del complemento que se acaba. Entonces hay un consumo de C3, ¿sí? Puede haber también un consumo de C4, pero si están los dos, C4, C3 y C4 bajo, puede indicar de que puede ser una etiología inmunológica como el lupus y es indicativo de biopsia, pero si solamente es el C3 bajo, que esa es otra particularidad, pilas muchachos. Ya les he dicho los tips para diferenciar entre un nefrótico y un nefrítico.
La hipertensión, la hematuria, proteinuria no nefrótica y ahora una nueva muy cardinal, muy específica, es el consumo del complemento, consumo de C3. ¿Listo, muchachos? Puede haber algún trastorno electrolítico, hipercalciuria, hiperuricosuria, acidosis metabólica hiperclorémica puede estar presente. Mire el curso usual de las manifestaciones clínicas. Mire que el periodo agudo, ¿sí? El periodo agudo, ¿sí? Puede ser hasta 4 semanas, desde que inicia la manifestación. Mire que se resuelve la hipertensión, se resuelve el edema, la hematuria puede resolverse hasta la sexta semana, quinta, sexta semana, ¿sí? La hematuria macroscópica. El complemento se demora aún más, mire que puede estar bajo, ¿sí? Hipocomplementemia, podemos tener hasta los 10 meses, ¿sí? La microhematuria sí puede estar presente hasta el año, ¿sí? Por esto cuando veamos algunos de los criterios de biopsia, vamos a ver que si esto persiste, por ejemplo, si tenemos una proteinuria persistente más allá de estas semanas, es indicativo de biopsia. Si tenemos hipertensión persistente, indicativo de biopsia. Si tenemos el consumo del complemento más allá de los 10 meses, es indicativo de biopsia, ¿sí? Entonces, mire cada uno de la aparición de los síntomas y su resolución a medida que va cursando el tiempo. Obviamente hay casos difíciles, por ejemplo, puede tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que se llama así, que puede ser secundario, por ejemplo, un lupus, paciente que debutó nefrítico y resulta que va para arriba los azudados, hace lesión renal aguda, no mejora, entonces ese paciente indicativo de biopsia para orientar el tratamiento y el diagnóstico. Biopsia renal, ¿no? Estoy hablando, biopsia renal. Manifestaciones clínicas, el edema blando de predominio matutino, mire, ¿sí? Es casi igual como si fuese un nefrótico, ¿sí? Señora. Características del edema también son como las del nefrótico, que por las mañanas. Sí. Pero en este, sí, en el del nefrótico puede ser muy marcado por la hipoalbuminemia, ¿sí? Aquí es de acuerdo a los mecanismos de compensación del paciente, ¿listo? De acuerdo al compromiso renal, si el paciente deja o no deja de filtrar, ¿listo? Vale, gracias. Azoemia, ¿sí? Mira la frecuencia que se encuentra entre el 25 y 40%, algunos menos del 5% requieren diálisis. La oliguria, aquí tenemos la expresión en metro cuadrado hora y la expresión en kilo hora, que es lo que hemos hablado. La hematuria, ¿sí? Macroscópica, que color rojizo, puede estar presente en este porcentaje. La microscópica, ya hablamos del origen glomerular, puede haber presente de cilindros hemáticos, dismorfismo hemático, por ejemplo, puede estar presente más del 40%, pero lo que les digo, si es más del 20%, les hace sugerente de que es de origen glomerular. La presencia de acantocitosis, que eso es una forma del eritrocito que se ve en la laminilla. Señor. Qué pena, doctor. Habíamos dicho entonces que la hematuria, o sea, sería por encima de 5, ¿sí? Sí, señor. ¿Cómo, o sea, cuál es para micro y cuál es para macro? No, o sea, eso no es que, no, es 5 si tiene microscópica, si tiene macroscópica no vale, no, si tiene hematuria macroscópica, pues ya tiene hematuria, ¿sí? Pero la hematuria microscópica es más de 5 eritrocitos por campo de alto poder, ¿listo? Y usualmente un paciente que presente hematuria macroscópica es porque está, mejor dicho, botando eritrocitos, está haciendo ahí se está haciendo una sanguinotransfusión, bueno, una sanguino ahí, está sacando sangre, ¿sí? Y eso sale reportado como matillas incontables, ¿sí? Cuando ya supera, creo que 50 matillas, ya los cuentan como incontables. Bueno, entonces volviendo a la otra manifestación, la hipertensión, entonces para hipertensión en pediatría nosotros tenemos unos estadios, así como los adultos tienen unos estadios, ¿no? Que estadios, bueno, no sé si sea igual, pero aquí tenemos, bueno, de acuerdo a la edad, si es entre 1 y 13 meses, de 13 años, perdón, o mayores de 13 años. Entonces, entre 1 y 13 años hablamos normal por debajo del percentil 90,
¿sí? A la presión arterial. Elevada, mayor del percentil 90, pero menor del 95, ¿sí? Estadio 1, mayor del percentil 95, pero mayor del percentil 95, ¿sí? Pero menor del percentil 95 más 12, ¿sí? Y estadio 2, mayor del percentil 95 más 12 o mayor de 140-90, ¿sí? Sería como los estadios en ese grupo etario. Y en los niños mayores de 3 años, creo, ahí sí de pronto me equivoco, creo que es igual a los adultos. No sé, hay ustedes que vienen de medicina interna me dirán si es igual. Estadio 1, 130-80, pero no mayor de 139-89, y estadio 2, más de 140-90. Sí, señor, ¿Listo? básicamente. Si es según la baja, creo, esto sí sería así. Ok. Proteinuria, que esto ya lo tienen ustedes fresquitos. Acuérdense que cuando es proteinuria en rango nefrótico, ¿sí? Si es por la procrea, o sea, la relación proteinuria-creatinuria mayor de 2, ¿sí? O si es en 24 horas, ¿sí? ¿Cuánto es? ¿Recuerdan? Yo les dije. 40 miligramos por metro Miligramos, cuadrado. 40 miligramos. miligramos. Muy bien. Listo, laboratorios, entonces pues no necesariamente hay que hacer, pues hay que hacer algunos laboratorios básicos para este paciente. Astos no hay que pedir, ¿sí? Porque esto no nos va a cambiar digamos, la orientación, pero sí hay que pedir C3, C4, hay que pedir una hemogramita, electrolitos, función renal, muchachos, que función renal es buna y creatinina, la básica, porque lo otro es pedir cilastatina C, que es como la más específica, pero eso no lo hay sino en las grandes instituciones. Un parcial de orina con morfología eritrocitaria. ¿Listo? Los estudios básicos para eso. Manejo farmacológico. Hay que, primero, el paciente, vamos a restringirle el sodio, una dieta hiposódica, entre 1 o 2 gramos de sal en la dieta, o al menos una dieta hiposódica. Una restricción hídrica que lo vamos a hacer con base en, el primer día usualmente usamos una restricción hídrica de 600 metros cuadrados de superficie corporal día. Ojo, muchachos, aquí estamos hablando de 6, por ejemplo, así como calculamos las necesidades basales, aquí nosotros estamos calculando lo que lo vamos a restringir, o sea, lo máximo que ese paciente puede llegar a tomar, ¿sí? Y sí, es así, lo máximo que puede llegar a tomar. Por ejemplo, el paciente, nosotros le calculamos, por ejemplo, tiene una área de superficie corporal de 1,2, un ejemplo, ¿sí? Cogemos 600 por 1,2, quiere decir que ese paciente en el día se puede tomar máximo 720 cc en el día, ¿sí? O sea, tenemos que hacer una restricción. Por eso dentro de las órdenes de estos pacientes hay que colocarle allá arriba en el nombre, no solamente ahí donde dice la EPS y el peso, colocarle restricción hídrica a tanto. Entonces ya las enfermeras saben de que tienen que pautarle una cantidad de volumen de acuerdo a lo que le estén administrando. Por ejemplo, si le están administrando antihipertensivos, entonces darle un poquito volumen en los medicamentos, en la dieta, sobre todo en la dieta, entonces restringir la ingesta de líquidos, ¿sí? Para que se cumpla esa restricción el primer día. El segundo día, entonces uno le da los 600 y lo empieza uno a liberar de acuerdo al ritmo diurético, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es el ritmo diurético? El paciente 200, ¿sí? 200 en las 24 horas. La mitad de 200... 100. 100. Más 720. 820. 820. Entonces el segundo día serían 820, ¿cierto? El tercer día orinó el 75%, perdón, el 75% de la diuresis, ¿sí? Entonces el 75% de 200, digamos que el tercer día ya orinó más, orinó 300. 75% de 300 serían 225. Entonces 720 más 225, ¿cuánto da? Da 950, casi 1 litro. Y así se va haciendo la liberación de líquidos de ese paciente para tratar de manera gradual sacarlo de esa hipervolemia, ¿cierto? Antibiótico-terapia, sobre todo si tiene lesiones activas, entonces damos tratamiento con penicilina benzatínica. Si tiene, por ejemplo, impétigo así, entonces le mandamos el benzetacil, o cefalosporina de primera o segunda generación si hay alergia, o eritromicina durante 10 días, o sea, controlamos el foco, ¿sí? Control general, hay que hacer un control del peso diario, toma de tensión arterial rutinaria y el balance de líquidos.
Manejo farmacológico, como el paciente está hipervolémico y no está, digamos, está oligúrico, no está filtrando, nosotros que tenemos que forzar esa diuresis, ¿cierto? ¿Cómo forzamos diuresis? Con un diurético. ¿Cuáles son los diuréticos más potentes? El diurético de asa. Entonces damos inicialmente dosis altas de diurético, podemos llegar a dar una dosis alta de diuréticos, inclusive cada 6 horas. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es la dosis tope de furosemida, creo que son 60, si no estoy mal, son 60 lo máximo que podemos dar de furosemida. Bueno, puedo equivocarme, lo podemos si quieres revisar mañana, la dosis tope de furosemida, pero son dosis altas, ¿sí? Porque nosotros queremos que el paciente orine, que empiece a orinar y que empiece a liberarse de esos líquidos que tiene, ¿sí? Y después lo vamos pautando, podemos dar, por ejemplo, furosemida entre 1 a 3 miligramos kilodosis, aquí dice cada 12, pero puede dar inclusive cada 6, de acuerdo al grado de hipervolemia que tiene, ¿sí? Y al grado de hipertensión, que eso también nos sirve para manejo de hipertensión, y lo podemos asociar a un bloqueador de canal de calcio como es el nifedipino, 0.25 miligramos kilodosis, cada 6 a cada 8 horas, ¿sí? En crisis hipertensiva con órgano blanco cerebro podemos utilizar la betalol o nitroprusiato. La verdad nunca he utilizado una infusión de nitroprusiato para nefrítico. Lo he utilizado en otros escenarios como para tratar de hacer una vasodilatación en pacientes con sepsis severa, que mejor dicho están una perfusión distal terrible y uno lo que quiere es vasodilatarlo, entonces le pone unos nitroprusiato, pero para nefrítico no lo he utilizado. Indicaciones de diálisis, hipercalemia incontrolable. Acuérdense que no solamente se retiene creatinina y BUN, sino todo lo que son los electrolitos, y el paciente nos puede hacer una hipercalemia sintomática, entonces hay que tratarla. Sobrecarga hídrica con aumento rápido de vasodados. Aquí están las indicaciones de biopsia, ¿sí? Una presentación prolongada, edema, oliguria, hipertensión persistente por más de 3 semanas, insuficiencia renal aguda persistente por más de 3 semanas, hematuria macroscópica por más de 3 semanas, proteinuria persistente por más de 4 semanas, o una disminución del complemento por más de 1 año, ¿sí? O cuando el paciente presente esto, clínica de anuria asociada a un síndrome nefrótico, la uremia prolongada, los antecedentes de una enfermedad renal previa o el rango etario. Mire, el rango etario, cuando no es, yo les hablaba de un rango de presentación usual, cuando es menor de 2 años o mayor de 12 años, mire que es indicativo de biopsia o antecedentes familiares de enfermedades renales. Doctor, una pregunta. Esto es lo mismo. Señora. Es que tú al inicio dijiste también que pues habían unos estudios que han encontrado también que se presentan niños hasta los 15 años. En ese caso, si se presenta un niño, igual le envío la biopsia renal, ¿es indicativo? De acuerdo a esto, sí, de acuerdo a esto, mira, sí, es indicativo de biopsia renal en este grupo etario, ¿sí? Esta es una revista española. No he revisado de pronto la guía de ACONEPE, que es Asociación Colombiana de Nefrología, si ellos consideran 12 o 15, ¿sí? Pero ellos están adheridos, muy adheridos a lo que son las guías españolas. Si es mayor de 12 años, consideran indicativo de biopsia, ¿sí? Bueno, señor. Y ¿qué más? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Seguimiento, miren, seguimiento, uroanálisis a la primera semana y a las 4 semanas del diagnóstico, parcial de orina y complemento a las 8 semanas del diagnóstico, porque pues ya vimos que el complemento puede estar bajo y pues para que no se estresen ustedes, porque entonces vuelve el paciente y uy, complemento bajo, Dios santo, ¿sí? Entonces acuérdense que el complemento puede durar bajo hasta 1 año, ¿cierto? Miren lo que dice acá, ¿sí? Hasta 1 año puede durar el complemento bajo, lo vimos acá en esta diapositiva, miren el complemento bajo, ¿sí? Puede durar, ¿sí? Ah, perdón, hasta los 10 meses. Al año es la microhematuria. Perdón, aquí me equivoqué, hasta los 10 meses, ¿sí? Hasta los 10 meses, pero si está aquí más de 12 semanas, aquí me equivoqué, más de 12 semanas, 12 semanas son ¿cuántos meses? 2 meses y medio, ¿no? Más de 12 semanas el complemento bajo, pues sería indicación de biopsia, ¿sí? Entonces acá
Por eso se hace el complemento hasta las 8 semanas, para ver si ya va recuperando, no va recuperando, y es dándole un chance hasta las 12 semanas. La microhematuria sí es hasta el año, perdón, ahí me equivoqué, ¿vale? Que no van a estresar, entonces cuando él salga, no, todavía sigue microhematúrico, entonces todavía tiene la hematuria, entonces tiene nefrítico y para urgencias, no, pues el paciente ya no está hematizado, no está hipertenso y solo le quedó la microhematuria, ustedes ya saben que por curso esperado de la enfermedad puede presentar la microhematuria hasta el año, ¿listo? Parciales de orina cada 3 meses hasta que se desaparezca la hematuria, parcial de orina y pruebas de función renal anual. Doctor, lo del tratamiento, tengo una duda, qué pena. Lo del tratamiento, en cuanto al tratamiento, hablábamos de la dieta hiposódica. ¿Esa dieta durante cuánto tiempo se indicaría? ¿Hasta que tenga el control? Muy ¿O buena le pregunta. recomiendo a esa persona? Sofía, ¿cierto? Soy Ana. Tiene la voz como de Sofía. No, soy Ana. Bueno, No. entonces, yo les mostré acá, ¿sí? El curso de la enfermedad, ¿cierto? ¿Dónde está? Está acá, mira. Mira hasta donde está la hipertensión, ¿cierto? Y el edema, ¿sí? Se supone que acá 4 semanas y aquí, digamos, 4 semanas y media, casi 5 semanas, ¿sí? O sea que uno le deja dieta hiposódica, ¿sí? Durante un mes a ese paciente, aproximadamente de acuerdo al control, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, el paciente se va para la casa con algunas recomendaciones de uno, que no comer paquetes, no comer nada de eso, pero dentro de la dieta, sí una dieta, digamos, normal, si la presión está bien. Si el paciente se va para la casa hipertenso, que uno lo puede mandar para la casa hipertenso, porque mire que no lo va a tener uno un mes hospitalizado hasta que se le resuelva la hipertensión. Mientras está hipertenso, sería esa dieta hiposódica, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí Vale. quedó claro o no quedó claro? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, vuelvo y repito, si no quedó claro, si a algunos otros no les quedó claro. El paciente se puede ir hipertenso para la casa, ¿sí? Mientras resolvemos la hipertensión, mantenemos esa restricción de sal en la dieta, ¿sí? ¿Vale? Y sí continúan algunas recomendaciones que se supone que es para todos los niños, no necesita tener síndrome nefrítico, que es el no consumo de paquetes, no consumo de alimentos conservantes, de conservados, ¿sí? Se supone que eso sí lo debemos cumplir, ¿vale? Porque eso es lo que más tiene sal. Por ejemplo, ustedes comen un paquete de toditos, miren cuánto tiene de sal un paquete de todito, ¿sí? Y eso le encanta a los niños, todo lo que son frituras. ¿Listo, muchachos? Señor. Doctor, ¿podrías regresar al manejo farmacológico, por favor? Qué pena. Para tomarle un pantallazo y aprendérmelo ahorita. También, por favor, podría repetir los criterios de Bioxa, pero suavemente. Yo ya les paso la presentación si quieren, no se preocupen. A propósito, Bueno. tienen que pasarme también sus presentaciones. Yo tengo que armar un paquete de eso para mostrarlo en la universidad. ¿Vale? Entonces, en un solo correo, sí, por favor, en un solo correo. En un solo correo me envían las presentaciones de lo que llevamos hasta ahora, Sofi, por favor. ¿Vale? Sí, yo las reúno y te las mando. Listo. Y también yo les envío las presentaciones de nosotros a ustedes. ¿Vale? Bueno. Vale. Bueno, muchachos, entonces mañana nos vemos a las 10 de la mañana con ¿cuál grupo? Señor. Con el 2. El grupo Con Erika, nosotros. Juan Diego y Ok, listo. ¿Y qué? Y bueno, tenemos que mañana revisamos Chua y lesión. Hemolítico. Señora. Sí, o sea, el hemolítico. Sí, síndrome hemolítico urémico. Y también revisemos, para no irnos colgando, revisamos entonces lesión renal aguda. Ya tienen preparada la de fiebre sin foco, ¿cierto? ¿Que es la charla que sigue? Pues habíamos dicho que terminábamos, no sé, renal y ahí sí hacíamos la presentación. Listo, entonces mañana hacemos los dos temitas si alcanzamos, o si no solo hacemos uno.
el de hemolítico urémico, ¿vale? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana.